Buenas noches. Enmarco la diplomatura de especialización en el nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública Invierte.p. En esta oportunidad vamos a tener la conferencia en modificaciones e Invierte.p a cargo del doctor Roberto Carlos Benavides Pontex, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría concluida en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Especialista en Gestión de la Contratación Pública por la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y en Arbitraje por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la misma casa universitaria. Cuenta con experiencia de asesoramiento de diversas adjudicaciones en contratación pública, así como la gestión contractual, además de consultor y docente en temas de contratación pública, inversión pública, asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Gracias. A ver, para comenzar, el sistema es nuevo y el día de hoy justo estoy revisando en el comercio, en la parte económica, que el viceministro Hugo Perea empieza a decir que la inversión pública se recupera en un evento de Capital Markets Banking and Finance Day 2018. El ministro, el viceministro en este caso, de Economía, empieza a hablar sobre un contexto distinto, ¿no? Un contexto que dice, según él, que la inversión pública va a poder llegar a los dos dígitos, a fin de año, lo cual a mí me parece poco creíble, ¿no? Salvo que esté con estas ideas en las cuales los gastos de inversión que van a llevar a cabo, los alcaldes que se van, porque se van todos, están tratando de gastarse todo el dinero de su presupuesto para poder decir que han tenido una ejecución presupuestal. Ahora, en el tema de la inversión pública, ahora como lo vamos a ver en este Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones o el PMI, tenemos que, y todos tienen que ver el tema de cómo está llevándose a cabo la inversión. Por si acaso, los que están escuchando cualquier cosa, Percy es el encargado de avisarme las preguntas, ahí les va a escribir si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema. Y es bonito traer a colación esta noticia del día de hoy del viceministro Hugo Perea sobre el tema de la inversión, que están muy expectantes. Sin embargo, tienen un tema con el ruido político que ahorita muchos de ustedes deben estar viendo, la sentencia en Palacio de Justicia que se está llevando a cabo una audiencia. Pero bueno, estos ruidos políticos a veces pueden perjudicar la inversión. Veamos qué tan cierto sería eso. Volviendo a la actualidad, antes de entrar al Sistema Nacional de Inversión Pública, el día de hoy también otra noticia en la mañana hablaba de que en Arequipa estaban haciendo un parque de dinosaurios. No sé si hay alguien que nos está viendo de la ciudad de Arequipa, ¿no? Porque creo que fue en una zona de una playa en Arequipa que están trayendo dinosaurios y se lo han traído de China todavía los dinosaurios. Se han gastado casi 3 millones de soles en esta inversión. Lo que tenemos que preguntarnos es, estas autoridades, ¿cómo han planificado la inversión? ¿Dentro de qué sistema? Y es más, como se van a dar cuenta, y voy a conversar dentro de un rato, el SNIP aguanta todo. Vamos a ver qué aguanta el Invierte.p y vamos a ver cómo cambian, porque hemos tenido obras que han sido mal hechas, hemos tenido muchas obras que no satisfacen las necesidades públicas, hemos tenido una gran cantidad de obras innumerables. Pero solo para pasar algún dato, para los que nos ven y están metidos dentro del tema de gestión, tienen las obras del Parque al Árbitro con un pito gigante que es en Cajamarca, tienen un muelle con segundo piso en Tumbes, al costado de la playa, pero sin escalera. Tienen un mirador en Madre de Dios que no tiene ascensor. Entonces, si puedo enumerar un montón de proyectos de inversión que lamentablemente se ve el financiamiento de dichos proyectos y no tienen un enlace con una buena gestión contractual. Adicionalmente a eso,
de no tener una buena gestión contractual, no se ha preconcebido el proyecto y el mismo proyecto no se ha podido ejecutar de una manera adecuada. Otra noticia, la reconstrucción nos trae 1000 joyitas y hicimos ya una conferencia sobre la reconstrucción con cambios, esta nueva norma que ha salido, que se salta el invierte. Para los que lleven invierte, les comento más o menos así a grandes rasgos qué es lo que ha pasado. Primero, el SNIP ya no daba para más. Ya el SNIP que se creó en el año 2000 ya no tenía una fuerza y se creó este nuevo sistema de programación multianual de inversiones. ¿Ya? Este sistema tenía nuevas ideas, nuevos principios, trataba de agarrar lo mejor del SNIP, tratar de mejorar, evitar los SNIPiólogos, los solo formuladores de proyectos y que se quede el proyecto en el aire y que nunca se consolide. ¿Para qué? Para traer eso a el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en los cuales los proyectos se van a llevar a cabo. Entonces, este sistema trata de cambiar y variar el chip, trata de darle otra concepción, trata de que nosotros como operadores, los operadores desde el punto de vista público, los operadores privados que van a entrar a ver los proyectos, ¿no? Y los ciudadanos que son otros actores dentro del sistema de la inversión pública, a los cuales tenemos que ver en el interés que se vayan a satisfacer sus necesidades y se pueden llevar a cabo obras. No el Parque del Dinosaurio, porque han hablado del Parque del Dinosaurio el día de hoy en Arequipa, ¿no? Es más, y los pobladores no tenían saneamiento. Imagínense, no tenía Parque del Dinosaurio, a ver, Parque del Dinosaurio, Arequipa, vamos a ver. Hoy día, noticias del día de hoy. En Arequipa, un parque temático en total, no, invierte 3 millones en parque de dinosaurios. Ven, la noticia está en la molestia, el alcalde Hitler todavía, Richard Alex Hitler Cruz asegura que el parque es una necesidad de la población. ¿Necesidad para qué? Yo veo un tiranosaurio Rex, llegaron 6 dinosaurios electrónicos a la provincia de Islay, Arequipa, para ser colocados en un parque en construcción en Mollendo. La inversión, imagínense esta inversión pública de todo el proyecto, es decir, con el dinosaurio puesto acá, supera los 3 millones de soles. Los dinosaurios no son de acá, hasta donde dijeron en las noticias de hoy, como estoy leyendo también y lo escuché en la mañana, los dinosaurios vinieron de China. La obra ha provocado la indignación entre los residentes de las zonas aledañas que carecen de los servicios de agua potable y desagüe, ¿no? Imagínense, o sea, no tienes agua ni desagüe, pero te traen un dinosaurio. Esas son las peculiaridades que tienen todos los sistemas públicos acá y que deben ser recuperados, deben ser optimizados, ¿no? Y que se debe llevar a cabo de una manera adecuada. A ver, ya vemos una noticia de los dinosaurios, la noticia que está dando pelea sobre la inversión pública. Yo creo que hay otro factor, otra arista, que normalmente la mayoría de ejecución presupuestal siempre se da a final de año. Es decir, no quiero aguarle la fiesta, pero normalmente la mayor cantidad de ejecución, la incidencia de ejecución presupuestal, es decir, el tema de inversión que se da comienza a finales del año. ¿Por qué? Porque hay muchas variables, pero normalmente se da así, por eso creo que no está aterrizando con la realidad. Y para esto, para poder llevar a cabo inversiones adecuadas, para que se pueda dar situaciones que realmente favorezcan a la población, se creó el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Ojo, acá no entra solo la inversión pública. Directamente, o sea, por eso se cambió el Sistema Nacional de Inversión Pública por el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. ¿Ya? Es más, ahora trianual, multianual, y hay un tema trianual que antes era bianual.
trianual con el nuevo decreto legislativo que han sacado para modificar el 1252, que es el decreto que creó el InviarteP, y que todavía no tiene nueva reglamentación, pero mientras tanto seguimos usando, y en el diplomado vamos a ver los cambios a más profundidad, pero seguimos usando la norma publicada el año 2017, el año pasado, del nuevo InviarteP. Bueno, vayamos al tema. El déficit de infraestructura. Bueno, ya me presentaron antes de comenzar, antes de proseguir con el tema, y mi especialidad básicamente se basa en el tema de contratación pública, pero este tema tiene una incidencia particular en la contratación pública. ¿A qué me refiero? Esta es la parte previa. Esa es una parte importantísima. Hay un ciclo presupuestal y hay un ciclo de inversión y hay el famoso PAC, Plan Anual de Contrataciones. Estas son tres tuercas que tienen que estar bien engranadas. ¿Por qué? Porque tú haces un proyecto y en base al proyecto que quieres construir tú vas a pedir un presupuesto y en base al presupuesto y al proyecto tú haces tus compras. ¿Para qué? Para que el proyecto salga. No sé si me he dejado entender, no sé si tienen consultas sobre estos tres sistemas que han sido modificados con los últimos cambios desde el año pasado, ¿no? Tratando de agilizar la inversión. Lamentablemente, la gente se preguntará. El mismo Percy ahí atrás me dice, pero ¿por qué tanto cambio? Bueno, están dando más chamba para hacer más cursos. No necesariamente. La idea es facilitar la gestión, que hagan bien las cosas. Pero si no se capacitan, salen un desgracia. Pues así como el Parque de los Dinosaurios, y tenemos 20.000 obras más, que son una desgracia, ¿no? Y encima, peor aún, llegan a arbitraje. Otra obra de inversión pública que a la semana pasada ha sido noticia en Lima, para los que no ven, a todos los que no ven desde provincia, es la elevación del peaje de 5 soles 30 que yo he pasado por ahí. Bonito, ¿para qué? Pero 5 soles 30, 5.70, 40 centavos más. ¿Ya? Es un tema de inversión, es un tema contractual, que netamente se ha ido un arbitraje, ¿no? Y no solo acá, se ha ido un arbitraje en París, en la Cámara de Comercio Internacional, con los millones que va a haber ahí. ¿Es justo? ¿Es injusto? Ya se verá en el contrato porque ya ha habido negociación. Ahí se tiene que ver a quién se le ha atribuido el riesgo. Y todo esto nace, en realidad debemos prepararnos de cómo planeo la inversión, cómo yo quiero que lleve a cabo la inversión. Quiero que una inversión no necesariamente no sea cara. Ese es un error grave. Una inversión tiene que ser adecuada, óptima. Una inversión tiene que tener en consideración las variables, porque ningún proyecto es igual. Ningún proyecto es igual. Comienzo desde ese punto de partida, porque todos los proyectos tienen características distintas. Podrán ser similares en algunos temas, pero los proyectos no son iguales, señores. Entonces, hay que aprender. De cada proyecto se aprende. ¿Ya? Entonces, vayamos al primer punto. En este diplomado, bueno, lo que antes con el déficit, este diplomado lo que vamos a tratar de hacer con la doctora Ríos, que ella viene para la segunda parte del curso, ¿no? Esta hora, para la gente que está conectada, esta primera hora voy a dar un mapeo general y la doctora ya va a hablar sobre el tema de ya puesto en el tema de la inversión, las brechas de infraestructura que se llevan a cabo en el sistema de educación, porque ella tiene la experiencia en ese sector. Yo voy a hablar de distintos sectores en los cuales he tenido la oportunidad de poder ver de primera mano los problemas en gestión contractual y los problemas previos que no se advierten desde la etapa de planificación del proyecto, ¿ya? El déficit de infraestructura y servicios públicos en el país y la inversión pública. En el diplomado son 120 horas que se va a llevar a cabo. El diplomado, para todos los que están interesados, el día de hoy solo es una clase general, un mapeo general a la norma vigente. Y vamos a hablar de algunos cambios nada más ínfimos que se le han dado al decreto legislativo 1252 con este último paquete de leyes que ha habido. Ya, porque aún no hay reglamento, ¿no? Esto tiene mucho que ver, mucha incidencia. Yo les recomiendo a la gente que está en provincia, me está escuchando,
Yo sé que el tema de capacitación es caro, tienes un presupuesto adicional, tienes que investigar tú mismo, tienes que ver varias cosas y como ya les dije, es un tridente que tienen que tener bien en consideración y con los cambios que se han dado. Todos los años nos cambia la ley de presupuesto, primer punto. Entonces tenemos que saber presupuesto, tenemos que saber acá la inversión que se va a llevar a cabo la entidad con el Sistema Nacional de Programación Multianual o INVIERTE-P. Entonces, y el tercer punto y el tercer engranaje que van de la mano, la ley de contrataciones que también la cambian a cada rato. Estos tres se han tratado de engranar, como les digo, y es importante que tengamos en consideración los tres productos. ¿Ya? Ahora yo voy a hablar y todo el diplomado se basa en el producto de la inversión. Y en base a la inversión, como les dije, vamos a tener una visión para poder pedir el presupuesto y qué es lo que se quiere hacer. Y la contratación, que es lo que más he visto, el tema de contratación pública nos va a poder llevar a cabo a este proyecto, hacerlo tangible, hacerlo real y que sea beneficioso para la población y no como nos han comentado en las noticias que he leído de hoy, en Arequipa, en Mollendo, de este famoso parque de dinosaurios, ¿no? En el cual priorizan, hay un tema de priorización y prelación que vamos a ver ya en el diplomado en general, priorizan el tema de una adquisición de dinosaurios que traen desde China, mientras que hay un déficit, una brecha de infraestructura para más de 300 pobladores con desagües que no funcionan y calles sin asfaltar. Esa es la noticia que estaba leyendo sobre el tema del déficit, la brecha de infraestructura. Entonces en el diplomado vamos a tratar de tocar, como les he dicho, todo lo relativo al INVIERTE. El 1252, que es el que se encuentra vigente con su reglamentación y sus directivas. Hay directivas de la fase de programación porque son 4 fases. Vamos a ver las fases, cada una de ellas al detalle. Ese es un tema transversal y como ya les he dicho, hay que poner énfasis en todos los temas de la administración y la gestión pública. A mí me llamaron para dictar el curso, una parte del curso de gestión pública relativo al tema de inversión pública. Entonces yo me puse a elaborar un poco el tema del Sistema Nacional de Programación Multianual, cosa que es nuevo en realidad, es un tema novedoso, es un tema que tenemos que aprender. Yo que estoy metido más en contrataciones, también tengo que saber esto. Esto es una situación, es un sistema, porque ahora hay un sistema nacional de abastecimiento también. O sea, la gente que aprende contrataciones no tiene ni la más peregrina idea de qué significa un sistema nacional de abastecimiento. Los sistemas administrativos, señores, acá estamos en el sistema de programación multianual de la inversión. Un tema importantísimo para poder ver que es una ruedita que si no conocen los engranajes, ¿no? Acaban una desgracia los proyectos. Entonces, esta es la visión que tiene el diplomado. Vamos a avanzar con lo que está constituido. Ojo, la norma nueva no está vigente, las modificaciones de la 1252, hasta que no tenga su reglamentación, que ya está para el otro año, y la ley de contratación es igual, hasta el otro año, las modificatorias de la 1444, que le han hecho a la 3225, y esas cosas las vamos a ir desarrollando de manera concurrente, mientras se va desarrollando el curso de 120 horas. Vamos a hablar de un tema importantísimo y un tema que todas las carreras, yo soy abogado, en la universidad, en la católica no me enseñaron muchos temas relativos al tema de gestión, uno lo aprende más en la cancha, y en la misma universidad también he visto temas de, ya en posgrado, temas de desarrollo de gestión. Entonces, veamos la brecha, el déficit, estudios del déficit. No sé si estoy avanzando muy rápido, no sé, me dirán, Percy, ¿dice algo la gente por ahí o está viendo a Keiko? Tú dime, tú me dices, pregúntale, por favor. Doctor, una pregunta. Sí. Bueno, yo estoy leyendo el tema de la ley, ¿no? ¿Tu nombre es? Miluska. Miluska, ya, dime, Miluska. Ya, de la ley invierte. 1252, ¿has leído el 1252? No, ¿O el nuevo? de manera general. Ah, ya. Ya, ¿cuál es la relación que tiene con la ley de contrataciones? O sea, viene primero? ¿Cuál es el circuito? Ya. Muy buena pregunta, es un tema que toda la gente que nos escucha de provincia, ¿no?
Ojalá que nos escuche gente de Mollendo con este parque de dinosaurios para que eviten que se haga esta desgracias ahí en Mollendo. No, y el peaje que les he contado hace poco. El tema de la inversión, tú sabes que en tema de contrataciones tú haces tu planificación, pero tu planificación va a ir de la mano de tu inversión. Hay una programación multianual de la inversión, que es el invierte. La inversión son los proyectos. Cada contratación que se hace tiene un proyecto, sobre todo en infraestructura. Entonces, ¿qué vamos a proyectar? Y el ciclo de un proyecto, para los famosos no PMI que vamos a ver durante el ciclo, sino el Project Management, tienes un inicio y tienes un final. Entonces, tú tienes que ver toda la elaboración del proyecto y cómo se va a llevar a cabo. Entonces, el proyecto va de la mano ¿de qué? De presupuesto, primer punto. Ya tienes la unidad formuladora, tienes la unidad de ejecución de la contratación, ¿no? Un tema nuevo, que es un tema que va de la mano con contrataciones, porque tú para que puedas llevar a cabo tu proyecto tienes que hacer tu contratación. O sea, van de la mano. Y para que pueda llevarse todo feliz, necesitas tu dinero. ¿De dónde sale? De la ley de presupuesto, todos los años. Bueno, con esta pelea, el Ejecutivo no sé qué pedirá este año, pero va a pedir un montón. Hay algo que la gente de provincia que me escucha no me odie con lo que voy a decir. Es grave, pero Vizcarra ha dicho que va a haber mucha priorización en darle mucha plata a los gobiernos regionales. No les echo la culpa, pero no quiero más parque de dinosaurios. Creo que ustedes tampoco quieren ponerle parque de dinosaurios. Yo lo que le digo es, todos los alcaldes se nos han ido, ¿sí o no? Toditos. Ninguno va a repetir, ninguno se va a sentar en su sillón. ¿Eso está bien o está mal? Eso ya depende. Pero ¿cuál es el gran problema de esto? ¿Cuál es el gran problema? De que todos los que nos están dejando este año ya debieron haber metido en su sistema multianual sus proyectos para el siguiente año. ¿Ya? Para la contratación después. No han metido ni un mango, no les interesa. Eso es lo que más me da miedo. Es decir, va a entrar gente que no ha priorizado ni ha puesto en prelación los proyectos de inversión. Va a entrar gente nueva. Y ¿sabe qué es lo peor? Que Vizcarra les va a dar más plata. O sea, puede ser que vayan a querer hacer más parques de dinosaurios. Ese es el temor, digamos. Ese es el temor. ¿Por qué? Porque justo... Sí. Porque aparte de dinosaurios, hay varios parques que no, digamos, que no sirven ya. Que no sirven, ya. Pero ¿por qué eso tiene que pasar por el MEF o no? No, ahí viene un tema. Vamos a ver. Sí pasa indirectamente por el MEF, pero los sectores son los que van a determinar la famosa palabrita, las brechas. Todo este curso va a ser brechas. Tú vas a ver brechas por todos lados. Entonces, las brechas en infraestructura son altísimas, en el Perú nos falta. Es como igual que todos queremos plata, pero yo quisiera ganar 50.000, 60.000 soles, pues, ¿no? Pero no, bueno, pues esa plata, ¿no? Entonces no estamos con el tema presupuestal que nosotros queremos. ¿Para qué? Para poder satisfacer y llenar y tapar las brechas que tenemos. Acá básicamente en este tema de inversión pública tenemos la brecha de infraestructura por sector. Ahora, la chamba son de los sectores, ¿ya? Ahí está en la ley. Segundo punto, pero no todo está en los sectores, pues. Hay otras cosas de infraestructura que no lo va a determinar el sector educación, el sector transportes, el sector saneamiento y el sector salud. Hay otras brechas que la determina ¿quién? El gobierno local y el gobierno regional. ¿Ya? Lo que no determinan ellos lo tiene que determinar el sector. Y al que le tengo que pedir permiso es al sector. Básicamente, ahí para quedar claro. Pero si no hay un desarrollo sectorial frente a las brechas, estamos sin nada. Por las puras. O sea, y justo yo les comentaba, y la vez pasada con Percy conversamos en la clase Kevin. Yo tuve que dar un tema de contrataciones, una clase de contrataciones a una entidad, y les pregunté sobre el invierte, porque es un tema bien interesante. Es más, cuando ya lo estás entrando un poco más, te vas a dar cuenta que tiene mucha relación con las contrataciones, porque tiene una unidad de ejecución de la contratación, porque el proyecto al final se va a contratar, para que se hacer por contrata, para que se pueda llevar a cabo. Y va a haber una unidad de ejecución de la contratación, interesantísimo el tema. Entonces, es más, cuando hay una contingencia en el tema, tú vas a tener que voltear y a ver el de la inversión, qué es lo que pasó.
¿no? Ahí están los famosos perfiles, ¿no? Los famosos expedientes. Todo eso tiene una fase posterior. Es más, en la ley de contrataciones está el invierte, ¿no? Famoso artículo de ampliación de plazo. Cuando tú pides una ampliación de plazo que se va a necesitar más chivilines, te dice ahí avisar en la ampliación de plazo al Sistema Nacional de Programación Multianual de la Inversión. Popular invierte. Ya está ya, pero la gente ni lo lee. Ese es un tema. Entonces, por eso les digo que estos tres temas, presupuesto, invierte y contrataciones, están de la mano. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante llevarlo ahora y ver el tema del invierte ahora? Porque la programación y los proyectos tienen que meterse a comienzos del otro año. Tenían una fecha final hasta este año, pero vista las elecciones, vista la inercia que tienen las autoridades, ha cambiado a que sea trianual. Lo más probable es que el reglamento salga en verano. ¿Ya? Entonces, si el reglamento sale en verano, ahí tienes una nueva indicación que está hablando de que el tema sea trianual. Entonces, es muy posible de que la situación sea importante aprenderla actualmente con lo que va a entrar. A ver, la primera brecha, y justo la doctora Ríos va a venir en aproximadamente 30 minutos para que nos comente sobre el tema de su sector de educación, que es la que más tiene experiencia en ese tema, brecha educativa. La foto te dice pues los niños cómo están en provincias. Bueno, acá en provincias han tenido las grandes unidades escolares, ¿no? Algunas buenas, otras han demorado un montón, pero bueno, ahí se están dando. Entonces la brecha educativa son miles de millones. En el tema educativo, el Ministerio de Educación tiene un ejecutor, una gran unidad ejecutora, que se llama PRONIET. Era el famoso INFES de la época de Fujimori, hablando que Keiko está ahorita tuiteando, está hablando desde el penal, perdón, está hablando desde la sala y aún no se está adelantando. Entonces, en ese sentido, el tema del INFES de Fujimori, que empezaba a ser un colegio por día, ahora se llama PRONIET, pues, ¿no? El programa de educación que se encarga de la infraestructura básica. De la infraestructura en general, porque es básica, secundaria, ¿ya? En colegios. Es un tema, una brecha importantísima, es una brecha muy grande y es una brecha hacia el futuro. Segunda brecha, importantísima, programa que mueve millones de millones, aparte de educación que también mueve millones para PRONIET. Los famosos Provías Nacional y Provías Descentralizado, los caseritos de Odebrecht, pues, que han tenido las interoceánicas. Las interoceánicas fueron proyectos de infraestructura para cerrar brechas. En esa época había el famoso SNIP y se pasaron varias el SNIP por una ley ya que nuestro expresidente aprobó. Pero ahora tenemos el INVIERTE-P que tiene que solucionar estos caminos intransitables. Si no hay caminos, hay un gran problema. ¿Cómo los productores sacan sus productos de ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos acá, ahí, Pérsita que toma su café de Chanchamayo, de Junín, ¿no? ¿Cómo tomaría su rico café, ¿no? O de Puno, que han ganado sus premios en Estados Unidos? ¿Cómo sacan si no tienen carreteras, pues? ¿No? O el famoso tema de la conservación de carreteras, que es un contrato público importantísimo que la gente ni siquiera sabe que es una conservación. Modalidad mixta que la han desaparecido porque no querían chambear ahí. Pero bueno, ya no es otro tema aparte. En los contratos de conservación es, oye, tú tienes que conservarme la carretera. ¿Cómo es eso? Ahí vienen huaicos, ahorita estamos entrando ya para fin de año, el famoso huaico. Tienes que limpiar. Hay huecos, cunetas, empezar a poner y hacer tema de obra ahí. No, son contratos y de millones de soles, son temas, órganos ejecutores, sobre todo en el tema de transporte Provías Nacional, que se encarga de las carreteras de 2 o más regiones, como la interoceánica, y Provías Descentralizado, que se encarga de carreteras en una sola región. ¿Ya? Son los órganos ejecutores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones más grandes, son los que mueven la plata.
Por eso el presidente Vizcarra puso a su mejor amigo, Edmer Trujillo, ¿no?, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que pueda, digamos, hacer que el ministerio ejecute su presupuesto de una manera adecuada. Ahora, el gran Edmer, el día de hoy, y lo dije la vez pasada, ver si se reían con el tema del aeropuerto. Hoy día, en otra noticia, ya que estoy con el celular con pura noticia del día de hoy. Otra noticia, el día de hoy Vizcarra ha dicho que vamos a tener el mejor aeropuerto del mundo, ¿no? Y han dado los terrenos. Oye, pero los terrenos estaban hace tiempo. Yo le dije, porque me enteré por gente del MTC, que su nombre no voy a decir, no estoy como Rolando Reategui, que está que habla. Entonces, esta gente, ¿no?, empezaba a contarme, ¿por qué no se inicia el tema de infraestructura? Un tema importantísimo que va con caminos, pero en ese tema del avión, ¿no?, con las pistas, las famosas pistas, porque yo que acabo de viajar también, y voy a viajar ahora en diciembre, ¿no?, el aeropuerto es una desgracia. Cuando tú viajas, o sea, de la gente que me está escuchando de provincia, pucha, que yo hace poco también he ido a una conferencia de Arequipa en septiembre, es que tempranísimo, la gente estaba abarrotada, parece mercado el aeropuerto. Ya no hay, no da abastos el aeropuerto porque no hay pista. Pues. La pista no está ahí, está hace tiempo que estaba expropiando el Estado los terrenos. ¿Cuál es el problema? Se han demorado un montón para la expropiación. Pero ese no es el problema. Vizcarra hoy día ha ido a inaugurar. Yo creo que más ha sido un tema político, un tema de la foto, porque lo que Vizcarra no ha dicho, ¿no?, y Edmer Trujillo tampoco lo ha dicho lamentablemente, es que debajo de esos terrenos está pasando el gas. ¿Ya, señores? Es decir, el gas que traemos desde Cusco, que estamos exportando, está debajo de esos terrenos, por donde va a pasar la pista del avión. Primer punto, por normas internacionales, debajo de una pista de un avión no puede haber tubos de gas. ¿Ya? Entonces lo que se van a demorar un milenio es en dar la orden para que esos tubos se vayan por otro lado y vuelvas a hacer tu hueco y vuelvas. Primero, cierres tu tubo, hagas tu hueco, saques la tubería por otro lado y puedan hacer la pista. Vamos a ver cómo lo hacen. Por eso yo no confío en lo que ha hecho Vizcarra el día de hoy, porque yo tengo de primera mano la misma fuente del chat de la botica de Rolando Reategui, del MTC, que tenían ese problema de que estaban los tubos de gas debajo de esa zona de los terrenos que se han expropiado. Y si no estaban debajo, están muy cerca, porque está prohibido. Tienen que abrirlo y entrar por otro lado del tema para sacar el gas. ¿Ven? Y los caminos en el Perú son un desastre. Un desastre. Saneamiento. El déficit de saneamiento en el Perú es una bestialidad. O sea, acá nomás con la noticia del dinosaurio, donde te han puesto dinosaurios pero no te han puesto agua, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la importancia que tiene de planificar la infraestructura. En las zonas urbanas alejadas de Lima, ¿no?, tienen el famoso camioncito, que es un camioncito azul que viene con el agua, ¿ya? Y esa agua es más cara que cualquier agua que acá en San Isidro, ¿no?, en otras zonas uno compra. ¿Por qué? Porque cuesta más y todavía llevar el agua hasta esa zona. Una pregunta. Sí. ¿Y cómo se llegan a aprobar esos parques que no tienen ningún uso? Ahí viene el estudio de la oferta y la demanda que están haciendo, de la infraestructura que tienen, lo que quieren tener. En el SNIP lo han manejado como han querido y han hecho hasta estos famosos muelles en Tumbes que tienen segundo piso, malecón, que tienen segundo piso pero no tienen escalera. Hasta ese punto se puede llegar, como le he comentado. Lo hacen. ¿Cuál va a ser el tema ahora con el nuevo Invierte que todos tienen que tener en consideración? Ahora, el deporte nacional, como lo comenté la vez pasada, era hacer proyectos. Tú lo que haces es proyecto, expedientes. ¿Cuántos de esos expedientes se ejecutan?
Ninguno. ¿En mis manos? ¿Cuántos has hecho? He hecho 200. ¿Cuántos has ejecutado? Nada. Los alcaldes, ¿qué hacen? Pagan a sus amigos. Los alcaldes que me están escuchando, los recién electos, no les paguen a sus amigos, no les den su chamba de hacer proyectos. Porque le hacen la chamba de hacer un proyecto y lo hacen mal todavía. Y ahora, ¿cuál es el problema con InviérteP? Si tú haces un proyecto, el proyecto tiene que llevarse a cabo. No es que ahora haces tú, esnipiólogo eras ahora ya no, pues, ¿sabes, señor? Va a ser un proyecto, sí está bien. Ya. Está puesto en mi programación multianual, se va a tener que ejecutar en tal tema, en tal plazo, y hay presupuesto. Uy, si te sale otro parque de dinosaurios. Porque este parque de dinosaurios no ha estado con Invierte, ha estado con SNIP, por la ejecución, por el tiempo de ejecución. Entonces, y si he estado con Invierte ha sido una época complicadísima, y todavía, y eso sirve para que todos sepan, todavía Invierte tiene algunos vacíos. Las directivas no colman las expectativas necesarias. Vamos a verlas durante el diplomado. Por ejemplo, la de programación te decía, sacaron otra de programación en febrero de este año para tratar de corregir lo que había dicho hace poco. Y ahora, hasta en el tema de cargos hay un tema con la Dirección General de Presupuesto, ¿no? Que va a tener que ver el tema del Invierte. O sea, hay varias cositas que vamos a explicarlas en clase que más o menos como técnica legislativa qué es lo que se debería hacer, y ustedes que nos están viendo en provincia, oye, ¿cómo debo llevar a cabo este proyecto? Claro, porque va a venir tu jefe, el nuevo alcalde, y no sabe qué hacer y te va a decir, hazlo. Vamos a ver los criterios que tú vas a usar. Tienes que usar criterios de priorización y criterios de prelación que ya vamos a ver en el diplomado para poder desarrollar estos proyectos y para que puedas... Las ideas de cambiar el mundo, todos quieren cambiar el mundo, pero hay ideas previas, preconcebidas que se tienen que hacer y la gente las desecha, pero ya tienen tiempo y se tienen que llevar a cabo cierto tipo de proyectos. Entonces vamos a ver qué proyecto va a ser el que tú vas a tener que elaborar de inicio a fin. Tienes caminos, tienes el agua y este sistema que nos causa... noticias, estamos con noticias, Percio, hoy día que ha habido con los doctores, huelga, ¿no? Huelga, ahí van mis amigos ahí, escríbeles para que hagan preguntas también, como acá están haciendo preguntas en persona, que también los amigos de las redes nos puedan hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo ha estado su huelga el ministerio? Y encima del ministerio, pues, hoy día escuché también en la noticia que se quejaban de este hospital en Cusco, que se llama, el Antonio Lorena, que lo hizo nuestros amigos de OAS, creo, o Odebrecht. Y no hay hospital en Cusco, pues. Están en el regional, que ya va a colapsar. Los doctores se quejan, no tienen infraestructura, hay una brecha muy grande. Hace poco, ¿no? Han denunciado también en Indecopio una concertación de farmacéuticas, que han concertado productos, precios para los productos, ¿no? Entonces, este tipo de brechas, ¿a quién perjudican? Todas estas brechas tienen un solo actor que van a perjudicar, a todos nosotros, a los ciudadanos que vamos a usar el colegio o que pagamos el impuesto para que nuestros niños vayan al colegio, los caminos para que nos traigan el rico café que está tomando ahí Percy, ¿no? El agua, ¿no? El agua es necesaria e importante, ¿no? Y el agua y el desagüe, ¿no? Y los servicios de salud, pues, ¿no? Con la huelga que ha habido, un tema importantísimo, un tema muy sensible. Entonces, ¿qué es la brecha? La brecha son la oferta y la demanda, básicamente. ¿Cómo es esto? La demanda tiene que ver con lo que la población de una región, de un sector determinado necesita, ¿ya? Y la oferta es la infraestructura primigenia que tiene el Estado para brindar esa necesidad que normalmente falta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una brecha. Entonces, cada sector va a ver el tema de brechas y para tratar de definir las brechas, tratar de ver los problemas, eso es lo más difícil. Y sobre todo si estás metido mucho con el SNIP, vas a tener un problema grande para poder darle vueltas a este punto. Es indispensable atender estos problemas urgentes. Y eso que me he enfocado en 4 sectores, ¿ah? En 4 sectores nada más. Ni quiero tocar justicia. No, ahorita Carguancho debe estar haciendo justicia por ahí. Pero ni siquiera lo quiero tocar. Imagínense justicia. Imagínense el sector de inclusión social. ¿No? Pero al final, ¿por qué no se ejecutan las obras? Es que hay muchos...
Desconocimiento de la gente. Nuestros amigos de provincia, ¿saben la norma? No. ¿Hacen la norma? No. ¿Hacen sus proyectos de acuerdo a la norma? No. A veces hacen lo que quieren o lamentablemente hacen lo que no quieren, pero lo que el jefe quiere. Cuando sales a tu concurso o a tu licitación pública, ¿no? Tu concurso para que haga tu expediente de obra o tu licitación para hacer la obra, te sale un desgraciado, ¿no? Que lo ha traído la señorita Laura de México probablemente, y se roban la plata. Entonces hay muchas variables. Ahorita vamos a comenzar con la primera, que tú tienes que saber de tu proyecto de inversión, qué es lo que tú quieres hacer y qué tienes que entender primero, ¿no? Las brechas, los problemas que va a haber entre la demanda, lo que necesita la gente y lo que el Estado primigeniamente está dando, ¿no? Y la demanda que tengo que hacer que esa demanda se encuentre satisfecha con la oferta que yo voy a brindar en base al proyecto que voy a realizar. Ese básicamente, no sé si hay preguntas. Siguen viendo Keiko, está bien. Vamos a ver. En nuestro país, ¿qué pasa en Perulandia? Primero, miren, datos nomás. Alrededor de 4 millones no tienen el servicio de agua potable y más de 8 millones no tienen alcantarillado. Sufrimos este tema del agua. Peor aún con el tema de la reconstrucción. La reconstrucción también perjudicó, y me he olvidado 2 puntos antes de continuar en la reconstrucción. Ha habido el tema de que no han habido obras que se han hecho de manera adecuada, y justo voy a buscar, hay una obra, bien graciosa esta obra, que me la han pasado, de reconstrucción exactamente, en Sánchez Cerro. Han hecho una nueva avenida Sánchez Cerro. ¿Ya? ¿Qué pasó con esta? No tengo la foto. Lanzan obra emblemática en la avenida Sánchez Cerro, ¿no? Bacán, era un puente, se inauguró. Vizcarra iba a llegar a inaugurar, creo que ya lo inauguró. ¿Qué pasó con el proyecto? Era un puente y no tenía, era entre pistas y no había camino para pasar para el peatón. Se pasaron, pues, y encima lo hicieron buenas constructoras, ¿eh? Pero no había camino, sino el alcantarillado no había previsto bien la lluvia que se iba a hacer en la zona. Gran problema ahí en el tema de Sánchez Cerro. Entonces vemos este tipo de proyectos y en el tema de reconstrucción tenemos que reconstrucción no quiso entender el invierte. ¿Y qué hizo reconstrucción? Rápidamente, reconstrucción lo que hizo es, ¿sabes qué? Hay que sacar una ley para saltarnos el invierte. Ya. Entonces, reconstrucción es el único que se salta el invierte. Sí, pero entonces los que me escuchan son de la zona dicen, entonces no necesito aprender invierte. Mentira, porque solo reconstrucción son los proyectos que están en el plan. Solo lo que está en el plan es lo que se puede saltar la programación multianual de la inversión. Para todo lo demás, como dice el comercial, existe el invierte. Así que va a tener que aprenderlo. Como les dije, cuando dicté el curso, pregunté a los alumnos en una in-house, que es una entidad, oye, ¿qué tal es cómo está invierte? No, mi gerente dice eso, que eso no sirve. Bueno, tu gerente ya se da cuenta que tu sector, y en ese retroceso de ser el sector salud, está hecho una desgracia. ¿Ya? Entonces, hay brechas. Estos son datos, sobre todo en el tema de brecha de saneamiento. Salud. Hay más de 12.000 establecimientos de salud que no tienen equipamiento adecuado. Y cerca de 1.000 tienen una infraestructura totalmente obsoleta. No solo el tema del sector MINSA, es salud. Señores, en el OCE hay muchas resoluciones. Yo he sido partícipe en ese tema. De que salud no contrata, sus resoluciones son declaradas en nulidad. Entonces, cuando se le declara la nulidad, la entidad no contrata. ¿Supera su brecha o no supera su brecha? Problemas. En construcción también es una desgracia. La infraestructura obsoleta, la gente la atienden en los pasillos. 67% de los servicios de emergencia es común el uso de las camillas en los pasillos. Imagínense, brechas grandes. Y ahí nos habla otra Ríos que ya llegó sobre el tema de educación, sobre el tema de servicios educativos, la calidad educativa. Estamos en el puesto 127 de 138, estamos casi al final. Ahora, el tema de los proyectos de educación ya los verán
A continuación, ¿qué hace Pronieto? Ahora yo lo que les puedo contar en Provías nacional y Provías descentralizado. Miren, solo el 10% de la red de vial departamental está pavimentada y la red vecinal el 2%. Imagínense, falta un montón, falta el 90% de la vía departamental y el 98% de las vías vecinales. La deficiente infraestructura genera un sobrecosto en el precio final de los productos entre el 20 y el 40%. O sea, el rico café de Chanchamayo que está tomando Percy pudiera salirle más barato. Imagínense, señor. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el sobrecosto que genera esta brecha de infraestructura que se tiene en el tema de transportes. Vamos a ver algunas cifras antes de pasar en el tema del sector de educación, los sectores prioritarios, agua, desagüe, energía eléctrica y transporte. Ahí tenemos el aeropuerto que hemos discutido un poquito con el inicio del tema, el inicio del curso. Acá tenemos, para ver un poquito mejor la diapositiva, la calidad del agua en el sistema rural es más complicado que en el sistema urbano. Y ENAPRES hizo una encuesta y empezaron a ver este tema de las coberturas que se dan en estos sectores, ¿no? Ni siquiera, o sea, solo en energía eléctrica estamos un poquito mejor, pero ni siquiera llegamos a estar en un completo tema homogéneo en el tema urbano. Y tenemos que ver que el blanco son temas urbanos y los negritos son temas rurales, en cobertura de agua, desagüe, energía eléctrica, imagínense en transporte. El World Economic Forum nos pone ahí abajo. De la mitad para abajo estamos, en carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, puedo contarles un caso, un puerto que se quiera hacer bacán en Pucallpa, una desgracia, ya tenga arbitraje ya eso. Un puerto bien bacán para que todo el puerto de Pucallpa pueda ser transitable, puedan tener mejoras las economías de la zona. Aeropuertos, ya les dije, aeropuertos solo pinta el Jorge Chávez. Los demás aeropuertos, una desgracia, el de Cusco ya colapsó prácticamente, el Velasco Astete, ¿no? El presidente no le puede decir chincheros porque se encrespa. Entonces, chincheros era una necesidad, sí, tenía que cumplirse también. Carreteras. La gente tiene miedo. Después que Odebrecht empezó a pavimentar, la gente ahorita ya está viendo a Keiko cantar. Infraestructura del 2016. Vamos con la infraestructura. ¿Cómo estamos? Siempre Hong Kong pues con la infraestructura. Los asiáticos, miren cuánto nos llevan. Perú siempre por abajo, 89. Y seguimos bajando, ¿eh? 89 estábamos, seguimos bajando al 115. O sea, del 2016 a un añito, del 89 al 115. Estamos bien abajo con el tema de infraestructura. En millones de soles, esto lo hizo AFIN. Esto es cuánto nos cuesta a nosotros esta brecha de infraestructura. Cómo nos perjudica básicamente. Bueno, la infraestructura y el PBI, unas gráficas y la inversión pública, cómo se ha llevado a cabo. Bueno, entonces ahorita hacemos el cambio para que la doctora Ríos nos pueda explicar un poco más del sistema de inversión. Los dos vamos a dictar el diplomado, ¿no? Y yo también voy a preguntar ahora para que pueda, por favor, para que pueda desarrollar bolsillo. Allá. Ya, a ver, quiero ver en qué se han quedado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mari Ríos, soy abogada de la Católica, hace 10 años, veo temas de infraestructura privada, he visto hace ya 7 años, infraestructura pública, los estoy viendo hace 4 años. Precisamente ahorita soy asesora del despacho ministerial de un ministerio y mi fuerte es justamente los temas de proyectos de inversión pública, ¿no? Y de hecho todo ha sido un cambio, a mi parecer, bueno desde la publicación del decreto legislativo 1252, que es el tema de la ley del InvierteP, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué me parece tan bueno, lo veo día a día. Como les explicaba ya el doctor Benavides, no sé si les ha contado qué es brecha, ¿no? De repente han estado hablando de brecha y de hecho este concepto es bastante importante que lo entiendan
para que vean toda la razón de ser de esta ley, de su reglamento y de las directivas que va sacando la Dirección General de Programación Multianual, que lo tiene el MEF, ¿no? Brecha significa un análisis que han hecho entre la oferta y la demanda, es una diferencia. Entonces, como les explicaba el doctor Benavides, se ha visto que lamentablemente como país estamos en comparación a otros países, no quisiera decir que estamos muy mal, pero nos falta bastante por chambear. Lamentablemente, como todos ya hemos visto, desde las municipalidades chiquititas hasta ministerios y en general cualquier entidad del Estado, lamentablemente, no sé si por un desconocimiento de la norma o porque la norma no tenía los filtros, se prestaba muchas obras a la corrupción. La corrupción no solo ya cuando está la obra en ejecución, sino cuando se planificaba la obra. Y creo que este justamente ha sido la razón de ser de esta norma. Esta norma, si ustedes se dan cuenta en comparación a la anterior que veía el Sistema Nacional de Programación Multianual, el SNIP, el Sistema de Inversiones, el SNIP tenía de hecho muchas cosas buenas. Desde que estuvo vigente por 16 años, el SNIP tuvo muchas cosas buenas, es cierto, pero esta nueva norma trae una etapa anterior de lo que tenía el SNIP, y es la etapa de programación. Esta etapa, a mi parecer, y otra más que les iré contando, es la más importante y la que marca quizás una diferencia de cómo queremos avanzar como país al 2021. Hay bastantes ministerios que tienen su plan por ejemplo, hay un Plan Nacional de Infraestructura Educativa que está al 2021. Es un análisis que se ha hecho con técnicos especializados de ver cómo está la situación, no solo en infraestructura educativa, sino, como ya lo explicaban hace un momento, cómo estamos en calidad educativa, ¿no? Entonces, tú trazas metas y te programas, ¿no? Pero las programaciones, según la ley del INVIERTEP, tienen que ser cada 3 años. Cada 3 años es la programación multianual. Entonces, esta ley trae esa etapa de programación y nos permite hacer un análisis. ¿Cómo estamos ahora? Así seas una municipalidad súper chiquita, y cómo estamos después. Lamentablemente, antes, ¿qué pasaba, no? Los alcaldes, y creo que todos lo sabemos, gobernadores regionales, municipalidades distritales, provinciales, cualquier gobierno subnacional pecaba de demagogos y decían: yo acá, con tal de que salieran elegidos, voy a hacer un colegio. Acá voy a hacer un estadio. O como hoy día hemos visto en las noticias, al menos yo me enteré hoy día, que un alcalde, creo que en Arequipa, ha hecho un parque como que de diversiones temático de dinosaurios. El tema está en que, como se vio en la noticia, evidentemente, esa población le falta agua, le falta desagüe. Entonces, ¿para qué hizo eso? Y ojo, este gobierno, esta municipalidad me refiero, está a punto de salir. Entonces, justamente ellos a final de año hacen el corte de presupuesto, y si no han gastado todo el dinero asignado, se devuelve al Tesoro Público, lo tienen que devolver. Entonces, quizás, decía en la noticia 3 millones de soles. Yo creería que quizás me aventuraría a decir que costó muchísimo menos, y mucho de ese presupuesto sabe Dios a dónde se habrá ido, ¿no? Entonces, de hecho, les quería comentar lo importante que es que entendamos por qué nació esta norma, y esta norma nació para, de cierta manera, mejorar algunas falencias que tenía el SNIP, ¿no? Y a mi parecer, una gran falencia era el tema de programación. Casi ninguna autoridad se sentaba, evidentemente, a programarse, teniendo en cuenta las brechas que tienen y los indicadores, que ya lo van a entender luego un poco más. Bueno, estos simplemente son más cifras. Bueno, esto también es importante porque te habla de la ejecución de inversión pública en el Perú por niveles de gobierno, ¿no? Definitivamente ahora con esta ley del INVIERTEP, ya antes incluso le pedían a las autoridades cuentas, ¿no? Oye, yo te he dado, imaginemos, 20 millones.
¿Cuánto has gastado? 5. Tienes que devolverme los 15. Pero el tema está en que gastaban de manera poco razonable, ¿no? No viendo la necesidad de la población a la que representan y por la cual fueron elegidos. Entonces, ¿cómo podían ellos? Porque eso lo veo día a día veo el desconocimiento de las autoridades, desde municipalidades súper chiquitas que están, no sé, en ceja de selva, como Purus o Atalaya, a, no sé, a gobiernos grandes como puede ser Municipalidad de San Juan del Lurigancho, que se supone que es una municipalidad tan grande, de Lima, deberían tener más especialistas en la materia, ¿no? Porque a veces uno entiende que en lugares tan alejados, tú dices, no, quizás no tienen el expertise, porque para entender y sacar adelante un proyecto de inversión pública no basta un buen alcalde con mucha decisión. Tienes que tener un equipo técnico de especialistas de ingeniería electrónica, arquitectos, ingenieros civiles, sanitarios, tienes que tener un abogado, un economista. Es un tema multidisciplinario y por eso es a mí que me gusta mucho el tema de proyectos de inversión en general, tanto privada como pública. Bueno, a ver, entonces... Y una pregunta, doctora. Digamos, ¿cómo funciona la ley Invierte con la ley de contrataciones? Ya. Esa es una pregunta bastante interesante que ya más adelante lo vamos a ahondar. Pero lo que te puedo contestar rápidamente es que la ley del Invierte P es una gran etapa previa a la ley de contrataciones. Es una etapa grande previa. ¿Por qué? Porque, para resumirlo de manera didáctica, cuando tú tienes, imaginemos, iniciamos el año, de hecho, como entidad tienes que sacar tu PAC para ver qué contrataciones están, pero antes de todo eso, has tenido tú que pasar por las etapas del PMI, de la Programación Multianual de Inversiones. Has tenido que tener estudios de preinversión, que implica hacer un diagnóstico de la situación que quieres mejorar. Por ejemplo, quieres mejorar los accesos, las vías de acceso, entonces has tenido que hacer todo un estudio y eso no solamente tener expediente, ¿no? Luego, finalmente, cuando tienes, que es como un anteproyecto, lo pasas a hacer un expediente. Ese expediente tiene que, en tema de infraestructura, tiene que estar acorde al RNE, al Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene que estar acorde a las normas técnicas que podría tener el sector, y además tiene que pasar, en algunos casos, el filtro, si es que pides financiamiento del sector, por ejemplo, si es acceso, pides financiamiento del MTC, porque tu municipalidad es muy chiquita y el presupuesto no te va a alcanzar, seguramente tendrás que pasar la revisión de los especialistas del MTC, porque el MTC no va a financiar un proyecto que simplemente no va a salir o que finalmente estructuralmente no está bien diseñado. Entonces, cuando ya es un expediente, y ojo, para que tenga el visto bueno, tendría que estar en el PMI, en el Plan Multianual de Inversiones. Si no está ahí, ¿y cómo haces para estar ahí? Eso obedece a criterios de priorización. Y los criterios de priorización están atados a las brechas, porque lamentablemente todos los sectores no tienen, pues, si ven, analizan y dicen, a ver, para mejorar esta situación, como ya lo ha explicado hace un momento el doctor Benavides, necesito 100 millones de soles y el MEF te da 5, ¿cómo arreglas esa situación? Entonces lo que necesitas hacer son criterios de priorización para establecer tu top 10, ¿no? Si tengo, imagínate, 100 carreteras que construir, necesito cuál es más urgente, pero eso no es subjetivamente, ¿ah? Eso obedece a fórmulas, a algoritmos, obedece a temas súper finos, súper técnicos, que también tendrían que ser publicados en una norma para que sea transparente, y se hace el filtro y se ve. Entonces, ese expediente tendría que estar en el PMI, y luego, cuando ya es un expediente, ya está aprobado, ahí recién pasa al tema de la ley de contrataciones con el Estado. ¿Por qué? Porque luego de que ya has pasado todo ese filtro que era el tema del PMI, de la ley del Invierte P, ¿cómo concretizas ese acto? ¿Cómo haces viable tu proyecto de inversión pública? Lo puedes hacer viable a través de los distintos procedimientos de selección, pues una LP, una adjudicación simplificada, dependiendo del monto, pues. Pero eso es mucho antes. Entonces, imagínate que has hecho mal desde un inicio tu expediente. ¿Cómo llegas luego al tema de ya viabilizarlo publicando las bases? Si ni siquiera has filtrado bien la necesidad. Entonces, por eso muchas veces
yo lo que veo también es que lamentablemente ya las obras han estado en ejecución, ¿no? Y se paraliza la obra, se paraliza, piden adicionales, y lamentablemente en la mayoría de los casos, porque también veo arbitraje, el Estado es en que ha tenido las falencias, ¿no? Finalmente los contratos se resuelven por causas imputables a la entidad, implica más presupuesto. ¿Y de dónde va a sacar esa municipalidad chiquita que está, como decía, en Ceja Selva? ¿De dónde va a sacar mayor presupuesto? Si le dieron presupuesto solo para tu obra que valía 5 millones. Se supone que tú has hecho en el PMI tus estudios y eso te ha dado ese monto de presupuesto. Pero lo que siempre pasa, porque, como ya decía el doctor Benavides, desconocen la importancia de la norma del InviérteP. Autoridades también del gobierno nacional, este tema es muy técnico, pero quizás, y en eso coincidimos el doctor Benavides y yo, no queremos asustarlos con hablar tantos tecnicismos, porque es verdad, tú te pones a leer la norma y dices, oh por Dios, ¿qué es esto, no? Y te hablan del marco macroeconómico mundial, multianual, te hablan de cifras, de tecnicismos que para un abogado o para cualquier, de repente, un ingeniero civil, quizás esos tecnicismos no son muy entendibles. Pero lo que sí se debe entender de esta norma, como yo decía, es que nos permite analizar cierto sector y ver qué queremos, el objetivo como sector, el objetivo como país, porque finalmente todos los sectores, ¿qué queremos? Que mejore el país, ¿no? Entonces, esta ley, si tú la haces tuya, si todos los funcionarios, todos los que prestamos servicios en el Estado y también el sector privado la hace suya. ¿Por qué digo el sector privado? Porque finalmente el Estado va a convocar a los privados. Entonces, si no la hacemos nuestra, lamentablemente van a seguir habiendo las falencias que hay hasta ahora, que es que tu expediente está mal hecho, que simplemente haces una obra por las puras, que quizás en esa localidad, porque lo veo día a día, el alcalde dice, es una alcaldía chiquitita, y te dice, quiero que me hagas 10 colegios. O peor aún, la vez pasada me dijeron 20 colegios. Pero, a ver, ¿cuál es el prioritario? ¿Has revisado cuál es el más urgente? ¿Cuál tiene la necesidad? Y para eso tienes que ver, por ejemplo, la demanda. ¿Este colegio cuántos van? Ah, van 12, doctora. Pero si van 12 en este colegio y en el otro van 100, ¿cuál es más urgente? Doctora, quiero que ese colegio lo arregle. ¿Y qué tiene? Ah, el techo no está bien. Pero ¿y el otro? Cuando vamos a hacer la inspección a través de los órganos de línea, ¿no? Ah, el otro se ha caído el techo y la pared. Pero es de verdad inaudito y lamentablemente yo desde el cargo en el que estoy trato de hacerles más amigable la norma, ¿no? Y que finalmente la entiendan y que la vean como un aliado, porque las normas deben ser los aliados de los funcionarios públicos, de todos, del sector privado y del sector público. Deben ser tus aliados, deben ser las herramientas para que tú cumplas tu función. Pero lo que sí es importante también, a veces le hago notar a funcionarios del sector nacional que a veces creen, porque todavía hay este tema de porque soy, no sé, pues congresista, o porque soy, generalmente son los congresistas, ¿no? Porque son congresistas, creen que bien, el alcalde va con el congresista y creen que se hace su proyecto. ¿Y qué permite esta norma? Porque te dicen, pero tú eres el director de ese programa, por ejemplo, de Provías. Tú eres el director en el sector de educación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es PRONIET. Tú tienes capacidad de decisión. Entonces tú ahí que le dices, un momentito, yo no tengo capacidad de decisión, porque el órgano técnico que decide qué es prioritario y qué está en el PMI, en el Plan Multianual de Inversiones, no soy yo, es un especialista que lo establece, se establece en el sistema del MEF, en el Banco de Inversiones. Y se registra quién es el asignado a ese proyecto y se registra quién es la unidad a cargo de algo tan importante como es decir qué es prioritario y qué no, y en base a qué criterios se van a establecer. Y evidentemente hay responsabilidad. Entonces no es tan sencillo como decir, soy congresista, hazme mi proyecto. Lo que le respondo, porque pasa, es, a ver, lamentablemente lo decide
la unidad de programación de inversiones. Esto está en una norma, la has leído, obedece a ciertos criterios. Es evidente, como tú me dices ahorita que tu colegio está mal, en otras localidades me dicen lo mismo. Y justo ya hablando ya del sector, ya que el doctor Benavides ha hecho hincapié en que en verdad al país le falta bastante, en infraestructura educativa para poder cerrar esa brecha, es decir, para llegar al objetivo que queremos como sector, nos falta presupuesto de 100.000 millones de soles. Es un montón de plata. ¿Y cuánto? Si tú te vas a ver en la ley de presupuesto del 2018, ¿cuánto le dan a Minedu? Y Minedu tiene una particularidad, a diferencia de MTC, del Ministerio de Salud, ¿no? El presupuesto para Minedu no es todo para infraestructura educativa. Mitad del presupuesto se va para el sueldo de los profesores. Eso no tienen otros sectores. Y a pesar de eso, somos un sector bastante golpeado. ¿Por qué? Porque cada rato, en los últimos años, han sacado ministros. Entonces, como se imaginarán, si es que no hay una continuidad en el titular de la entidad, es muy difícil manejar la línea de trabajo que quieres hacer, ¿no? Pero por eso, insisto, esta norma lo que sí permite es ya dejar de esos amiguismos, ¿no? O lo que tanto había, ¿no? El club de la construcción. ¿Por qué? Porque te dice, no vas a hacer ese proyecto porque se te da la gana. Evidentemente aún se hacen, como la noticia que les contaba del parque temático de dinosaurios, que me parece lo más irrisorio del mundo y no puedo creer que pase eso, pero estamos en el Perú, ¿no? Y lamentablemente, cuanto más alejadas las municipalidades, menos conocimiento tienen de la norma. Y a eso, antes de que me olvide, y cuando me preguntan por qué no lo puede hacer finalmente, a ver, señor congresista o quien sea, yo que he estado en ambos sectores, he estado en el sector privado por muchos años y en el sector público ahora, a diferencia que en el sector privado los abogados siempre buscamos sacarle la vuelta a la norma y finalmente lo que no dice la ley yo lo puedo hacer, en el sector público no. Yo no puedo hacer más allá de lo que me dice la ley porque tengo responsabilidad administrativa, penal, incluso civil, incluso penal. Entonces, cuando me dicen, pero tú eres el jefe, ¿puedes hacer esto? No, no lo puedo hacer porque no está en la ley, no está en mis criterios de priorización, no está en el PMI. Bueno, sigamos. Y justo lo que les comentaba, ¿no? Después de 16 años del SNIP, salió este decreto legislativo 1252, que de hecho ya ha tenido modificatorias, incluso hace poco una última modificatoria. Y bueno, lo que te dice es que las brechas en infraestructura y acceso a servicios públicos son aún muy altas y eso simplemente es una realidad. Y ahí está, justo lo que yo les comentaba. El SNIP no alimentaba la programación presupuestal de proyectos, porque evidentemente no basta con decir, yo ya he hecho mis criterios de priorización, he analizado la situación, mi brecha es esta, mis indicadores son estos, y lo que yo quiero es construir 5 carreteras. No, porque ¿qué? Tienes que primero sentarte a ver cuánto presupuesto te dan y cuánta capacidad de gasto tienes, ¿no? Entonces, justamente la programación presupuestal de proyectos es lo que trae el InviérteP, ¿no? El SNIP no desarrolló una metodología vinculante de programación de proyectos ni criterios de priorización, que siento que programación con criterios de priorización y finalmente la ejecución de los proyectos, como más adelante les voy a comentar, es lo más importante de las 4 etapas que tiene el InviérteP, ¿no? Bueno, y finalmente el SNIP, en el SNIP los tiempos de formulación y evaluación solían ser excesivos. Es verdad, a veces la gente se queja, me refiero a la gente de los funcionarios o los alcaldes de los gobiernos subnacionales, de que un proyecto de inversión pública toma un montón de tiempo, como parto, elefante o peor. Pero sí es verdad, o sea, tú me decías, ¿y cómo entra el tema de la ley de contrataciones? Te imaginarás que, como te contaba, para primero tú hacer los estudios de preinversión, luego ya mandarte a hacer el expediente y finalmente ya eso hacerlo viable a través de cualquier procedimiento de selección de la ley de contrataciones,
no va a pasar 6 meses, no va a pasar ni siquiera 10 meses, puede pasar un año. ¿Por qué? Porque lo que también veo, y me da mucha pena y mucha frustración, es que a veces hay consultores arribistas que llegan a estas municipalidades, y no te miento porque la vez pasada, o no les miento porque la vez pasada, un alcalde nos contaba, y lamentablemente su proyecto está en análisis, le llamamos asistencia técnica, porque en la etapa de cómo está desarrollado ese expediente técnico que finalmente va a ser el expediente que se le entrega al contratista en las bases integradas, ese expediente estaba muy mal hecho. Y tú no puedes hacer una carretera, un colegio o un puesto de salud para que simplemente no se pueda construir, o si se construye ante cualquier mínimo desastre natural, se caiga. No puedes hacer eso, porque todo lo que te ha costado sacarla adelante, y tú necesitas que eso tenga una capacidad de vida amplia. Entonces nos decía, pero doctora, ¿cómo puede ser? A la ingeniera, ¿qué ha pasado? El consultor nos ha cobrado 600.000 soles. 600.000 soles. Y yo le decía a la ingeniera, que es jefa de Proniel, le decía, pero no se diga más. Vámonos a prestar los servicios a las municipalidades, porque estamos perdiendo plata acá. Y encima, un expediente mal hecho. Y lamentablemente, y lo vemos también acá en el gobierno nacional, en el gobierno en Lima, lo he visto con la municipalidad de San Juan del Lurigancho. Pecaban de demagogos y finalmente eran invasores. Estaban en los linderos de un colegio súper grande y lo que querían era vías de acceso, porque tenían que darse un vueltón y era como que mucho más tiempo para ellos. Entonces querían hacer unas vías de acceso y pasar por el colegio. Y le decían a toda la gente, a los pobladores, que eran gente que había llegado a invadir un terreno, que finalmente eran posesionarios precarios. Entonces, pero ellos le decían a los posesionarios precarios, que ya estaban bastante asusados, le decían, no nos dejan construir el Ministerio de Educación, nosotros sí queremos ayudarlos y no nos dejan construir. El Ministerio de Educación no es capaz de ponerse una mano al pecho y decir que va a ceder una parte de sus terrenos. Así nos ponían como cucos. Y su expediente, cuando nos lo mandaron para revisarlo, ¿por qué? Porque iba a pasar por el terreno del colegio, estaba mal hecho. Ni siquiera estaba en el PMI. No estaba priorizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién engaña a quién? Y finalmente ese proyecto ni siquiera lo iban a poder realizar porque ya el año se está acabando. Y como tú bien dices, ¿dónde entra la ley de contrataciones? Una licitación pública no sale en 2 meses. ¿En cuándo sale una licitación pública? ¿En 4 meses? ¿5 meses? Y si tienes bien hecho que tu expediente que lo hiciste en el PMI, porque si lo tienes mal hecho, cuando saques las bases, hagas las consultas y observaciones, ¿qué va a pasar? El postor puede decir, no entiendo esto, ¿qué es esto? Y tiene que regresar al área usuaria. O por último se puede ir al tribunal para un pronunciamiento. ¿Y entonces qué estaría fallando? Por eso, lo que está fallando y lo que trae, a mi parecer, lo que trae esta norma, de hecho no es una norma perfecta, pero sí trae una etapa anterior, que le dice a cualquier funcionario del sector público, y exactamente la ley te establece, creo que en el artículo 4, qué entidades están, te dice, oye, antes de sacar un proyecto de inversión pública, que no es casi es bien difícil que sea 1 millón de soles, hay proyectos de 20 millones de soles, no le dice, sácalo porque quieres que te reelijan, no le dice, sácalo porque, sí, pues porque tienes ahí tu primo es de la constructora, entonces sácalo, le dice, siéntate un rato, analiza en tu sector, en tu municipalidad, en tu localidad, qué está mal y qué quiere, porque si tú te has lanzado como autoridad, se supone que tú, al menos, aunque sea en lo más pequeñito, lo ideal sería que eso sea tu razón de haberte postulado, que tú quieres mejorar esa localidad, que tú quieres mejorar ese sector, porque si no, no hubieras aceptado. Aunque lamentablemente lo que vemos, y lo digo así, sin pelos en la lengua, es que entran a los cargos para llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, le dice a la autoridad, siéntate a reflexionar y mira qué quieres para tu localidad, en cuánto tiempo lo quieres, por qué lo quieres. ¿Tienes plata para eso?
le obliga a hacerse esas preguntas. Y ni siquiera le obliga solo al alcalde o solo al ministro, es a toda el área que integra el tema de lo que implica la programación multianual de inversiones, ¿no? Esto no solamente es el alcalde que a su libre albedrío, no. Entonces esto, por eso te digo que falla para mí la programación, porque lo que vemos es que salen obras y salen más obras y no obedecen a la necesidad que tiene la población. Y finalmente se gastan la plata en cosas que no son lo que realmente necesita esa localidad. Hay un colegio que está acá mal, pero a 100 metros hay otro que está peor. Entonces, esta norma trae tecnicismos. Y para mí, que tengo la suerte de haber estado en el sector privado más tiempo y en el sector público 3 años, 4 años, lo que le falta al sector público es eso, técnicos. Y si tú tienes una norma que sea técnica, que te dé las herramientas para que no se filtre la corrupción, para que no se filtre el amiguismo, para que se filtre principalmente lo que le hace falta a cierta población, lo que tú quieres ser para mejorar como país, eso es ideal, ¿no? Lo que tú quieres para cerrar brechas si hablamos con tecnicismo. Bueno, ahí te dice algunas ventajas que sí tenía y se mantiene. Hasta ahorita el SOSEM sigue, que lo traía el tema del SNIP. La gestión de los cambios en plena ejecución, bueno, ya. Aunque no corresponde imputarle al SNIP los sobrecostos sobre plazo durante la ejecución, el SNIP no incide, bueno, ya. Los activos generados por la inversión pública sufren un deterioro acelerado por falta de mantenimiento, ¿no? Eso también es un tema. La evaluación ex post de los proyectos contaban con una metodología robusta, pero de muy limitado uso, porque sí, esto sí es verdad, eso también tiene el InviérteP, ¿no? Trae un tema de evaluación, ¿no? O sea, ya, tú ya viabilizaste tu proyecto, pero ¿y cómo está yendo? Fue bueno que en realidad estuviera, porque los técnicos también se pueden equivocar, ¿no? Entonces también te trae una etapa de evaluación, de autoevaluación, que eso también es otra etapa muy buena. Pero a mi parecer, y ahorita vamos a llegar a las etapas de cajón, que deberían internalizarlas como que las más importantes son programación y ejecución. Bueno, ese es el decreto legislativo 1252, que de hecho vale la pena leerlo un poco porque te establece qué es lo que quiere la norma, ¿no? Te dice la facultad de legislar a fin de reorganizar el Sistema Nacional de Inversión Pública, otorgándole una estructura de sistema administrativo efectivamente descentralizado, ¿no? Incorporar a los sectores. Bueno, yo en este tema de descentralización creo que está fallando un poco la norma. Todavía está centralizada, el conocimiento técnico está centralizado todavía en Lima, entonces creo que ahí se está fallando la norma y de hecho seguramente de acá a unos años saldrá otra para modificarla, pero la idea es que vayamos mejorando, incorporando a los actores regionales para garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de descentralización. Y con el fin de agilizar e incrementar la calidad de la inversión pública. Incrementar la calidad, definitivamente, porque como hemos visto al inicio, en brechas en todos los sectores, nos falta pues un montón. Y finalmente reestructurar los procesos del Sistema Nacional de Inversión Pública vinculado a la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial, priorizando el cierre de brechas. Esta palabra es, como ya lo hemos repetido, es clave, muy clave. Cuando lees el concepto, porque toda norma te trae glosario de términos, tú vas a decir, madre de Dios, ¿qué es esto? No entiendo. Pero finalmente es la diferencia entre la demanda y la oferta, entre lo que quieres ser y ahorita no tienes, no eres. En infraestructura, simplificar la formulación y evaluación de proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados al nivel de servicios y aprobar medidas para hacer más eficiente la ejecución. Bueno, ya está. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahí está, la finalidad. Orientar el uso de los recursos públicos, destinados a la inversión, a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura necesaria, porque finalmente quizás nos hemos olvidado de para qué nosotros tenemos presupuesto como funcionarios, ¿no? Nos hemos olvidado que es para tú brindar un mejor servicio, para que tengas acceso a servicios esenciales, o para que puedas
tener el servicio de salud en un establecimiento que tenga las mínimas condiciones. Sigamos. Los principios rectores. Esto también es súper importante. Los principios rectores, como ya sabemos, son lo que inspira la norma y lo que ante cierta duda que podamos tener es lo que nos va a encauzar a nosotros tratar de entender qué es lo que quiso decir ahí la norma. Entonces, en el tema de principios tenemos el primer principio que dice que se debe considerar como principal objetivo y nuevamente las brechas, el cierre de brechas de infraestructura de acceso a servicios públicos. Nuevamente, la palabra clave, brecha. Debe vincular los objetivos nacionales, planes sectoriales, planes de desarrollo consultados regionales y locales con la cartera de proyectos y ajustarse y realizarse en concordancia con el marco macroeconómico multianual. Efectivamente, porque finalmente, como les decía, pues la municipalidad, no sé, pues pongamos ahora de la municipalidad, no sé, que he dicho Purus y Atalaya, otra municipalidad alejada que yo recién me he enterado que existen. Bueno, ya, volvamos otra vez a Atalaya, imaginemos, a la municipalidad de Atalaya. Esta municipalidad se supone que por más chiquita que sea, no quiere mejorar. ¿Para qué? ¿Porque simplemente está aislada en el país? No, se supone que todo eso, y como va a estar cargado en el Banco de Inversiones, que es un sistema que finalmente lo filtra el MEF, obedece a un objetivo nacional, ¿no? Y eso también trata, porque creo que no lo está haciendo muy bien, trata de hacer esta norma de que finalmente los actores de los gobiernos subnacionales con el gobierno central conversen. Cuando le piden presupuesto al sector salud, MTC, sí conversan, pero muchas veces, como hemos visto, los gobiernos regionales tienen canon, ¿no? Entonces ahí simplemente sale el proyecto. ¿Y quién los filtra? Creo que ahí es un tema para mejorar, ¿no? Cuando le vienen a pedir dinero al sector en particular, sí se filtra la calidad y sí hay una cierta un cierto tamiz para que se vea que ese expediente técnico revise todas las características que debería tener para hacer un proyecto de inversión pública que finalmente se va a ejecutar en la ley a través de los mecanismos que establece la ley de contrataciones del Estado, porque cumple el RNE, porque cumple el tema de la normativa técnica del sector, porque de repente no estás haciendo la obra y sale un resto arqueológico porque has visto el CIRA. Entonces, eso sí pasa cuando le piden dinero al sector nacional, a los ministerios, pero cuando ellos tienen plata, presupuesto, porque de pronto pues tienen una minera, tienen un hidroeléctrico que les da presupuesto propio, entonces ahí lamentablemente aún no hay ese tamiz que debería haber para la calidad de proyectos, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que aunque sea, se programan, porque todo proyecto que va a través que es un proyecto de inversión pública, tiene que estar en el Banco de Inversiones, tiene que revestir las características que establece la norma, si no simplemente no va. Sigamos. Debe partir de un diagnóstico detallado. Esta palabra es nuevamente diagnóstico, un análisis previo, un sentarte a reflexionar y ver qué quieres para tu localidad, qué quieres para tu ministerio, qué quieres para tu país. ¿Quieres que hayan, no sé, 3 hospitales, 2 colegios y una carretera? Ya. ¿Tengo plata? ¿Tengo presupuesto? Quizás no. Entonces ahí otra vez comienzas a pensar, ¿no? ¿Cuál es mi prioridad? De repente un solo hospital, pero uno muy bueno. Y comienzas a jugar ahí qué proyecto finalmente lo vas a hacer viable. Entonces es un diagnóstico detallado de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para plantear los objetivos, porque de nada vale que tú te sientes a reflexionar. Es como cuando tú, por ejemplo, la vez pasada escuché eso, me pareció muy gráfico, es como cuando tú quieres estudiar una carrera, ¿no? Entonces, tú lo que necesitas, ¿qué es? Primero voy a ver cómo postulo, ¿no?
a ver si ingreso, ¿no? Al menos cuando yo postulé en la Católica, bueno, hace bastantes años, era difícil, entonces tenía que ver a qué academia me inscribo, qué hago, ver mi plan. Finalmente, cuando ya ingresé, ¿qué carrera voy a estudiar? Porque en la Católica tienes estudios generales de letras que te permite 2 añitos como que ver si te decides o no finalmente por la carrera que elegiste. Y luego haces tu plan, te programas, voy a hacer este curso, paso con esta nota, me meto al otro con este profesor porque es mejor, porque me va a dar contactos, te programas y para llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Y qué haces para lograr ese objetivo? No sé, pues si de repente tienes la dicha que tus papás te pagan la carrera, te matas estudiando, tienes determinado promedio, si tienes que trabajar, ves que la forma de cómo ahorrar. Entonces, es más o menos como cuando tú te mandas a estudiar una carrera, así más o menos es un proyecto de inversión pública. ¿Por qué? Porque implica mucho análisis, mucha demanda, es como un hijo, porque finalmente cuando tú ves que un proyecto de inversión pública se concretiza con la ley de contrataciones y sale la licitación pública y tienes la confianza que finalmente te van a hacer consultas pequeñas y que finalmente vas a firmar el contrato y ya lo ves ejecutarse y que no van a haber plazos adicionales o que no van a haber paralizaciones o que no van a haber adicionales de obra, dices, yo hice mi chamba, así que esto se va a dar. Va a demorar 3, 4 años quizás, pero se va a ejecutar. Y va a ser un proyecto que va a durar para 20, 30, 40 años. O sea, eso es muy bueno. Y terminamos con los principios rectores que dicen, los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Efectivamente, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué sirve este parque temático que ha hecho el alcalde en Arequipa de dinosaurios? Que dice que está trayendo los dinosaurios de la China, en 3 millones de soles. ¿De qué sirve? A ver, díganme ustedes, ¿de qué le sirve a esta población que hoy día el reportero le decía, ¿tienen acceso a agua, desagüe? No. Pero, doctora, usted comentó que pasan por el filtro, ¿no? Por el Ministerio de Economía. Entonces, ¿ellos lo aprobaron o no? No, o sea... ¿Quién lo aprobó? Para empezar, habría que ver si fue un proyecto de inversión pública. Ya. Quizás no, quizás, no sé, se me ocurre que lo hayan podido sacar por asociaciones público-privadas. Si lo han sacado por cofinanciada, no, tiene que haber pasado el tema de PMI, de Programación Multianual de Inversiones. De verdad que no estoy muy al tanto de cómo se viabilizó. Yo quiero saber, decía, ¿cómo es que aprueban ahí? Porque no es el único parque, hay varios parques. Sí, claro. No O si no, que hacen el monumento al, no sé, pues, al monumento al choclo, ¿no? Como que... Sí. Entonces, quizás esos... ¿Pero quién lo aprueba? ¿El alcalde? Claro, ¿quién lo aprueba? El titular de la entidad. Ya. Quizás esos proyectos finalmente no pasaron, lo sacaron porque para que ya esté concluido, yo me imagino que es hace 4 años. Porque es un proyecto grande de 3 millones de soles o 3 años, aunque sea. Entonces quizás no pasó por la ley del INVIERTEP. No, evidentemente no se programaron. Porque la ley del INVIERTEP está desde el año pasado. Y es por eso que el doctor Benavides decía, mucha gente no la conoce. Y es inverosímil que ya vaya 2 años la norma y que finalmente te trae ventajas y te trae agilidad y te trae el hecho de tú poder ordenarte, porque antes no había el tema de cierre brechas, antes no había el tema de programación. ¿Qué es brecha? No. Entonces esta norma sí trae y quizás si hubiera existido esta norma, si el MEF, pero lamentablemente a veces ahí el MEF pues tampoco es omnipresente, ¿no? Me queda claro que ese alcalde va a tener bastantes procesos, me queda clarísimo, pero finalmente el MEF no puede estar pues en todas las municipalidades de todo el Perú. Ni siquiera el OS está en todas las municipalidades de todo el Perú, que supuestamente es el supervisor de las contrataciones con el Estado. Peor el MEF, que es un ente que está en el gobierno nacional, peor aún, ¿no? Entonces yo estoy segura que estaría 98% segura, porque no he chequeado bien el caso, solo lo vi en las noticias, de que no se siguió por la ley del INVIERTEP. Creo que me faltó leer un principio. Sí, la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos,
otra vez volvemos a esto, ¿no? No te puedes simplemente mandar con decir quiero hacer 10 puestos de salud, 10 hospitales, porque lamentablemente no tienes el presupuesto. En el sector de educación, por ejemplo, somos conscientes que, no sé, la situación de la infraestructura educativa en el país es de verdad muy dura, muy deplorable, que hay colegios con potencial riesgo de desplome, pero si no tenemos los 100.000 millones de soles, que es la brecha a la que nos enfrentamos, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Tenemos que estar, ¿y cómo hacemos? La respuesta es chambeo, hago mis criterios de priorización, pongo los proyectos que yo priorice como sector en mi PMI y los saco adelante. Esos 100, esos 10, esos 1000 los saco adelante. Y el último principio es la gestión de la inversión debe realizarse aplicando los mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad. Eso, de hecho, es no es tan importante como los otros principios, pero evidentemente todos podremos decir que transparencia y calidad, ¿no? Tener reglas de juego claras para todos los actores y que no esté y que ya se aleje del país el amiguismo, ¿no? El club de los constructores tan sonado. Porque si desde los estudios de preinversión, antes, porque también había estudios de preinversión en el SNIP, pero no había esta etapa de programación multianual de inversiones, que tampoco es como que sea, pues, lo mejor que se nos ha ocurrido, pero es buena, y finalmente tiene recién 2 años, ni 2 años aplicándose, entonces hay que darle la oportunidad. ¿Y cómo le das la oportunidad a una nueva norma para ver si es eficiente o no? Aplicándola, conociéndola, haciendo uso día a día de ella y dando las reglas de juego a todos los actores involucrados, ¿no? Sigamos, a ver. Ya, principales definiciones en la ley del Invierte-P. El PMI, que la gente dirá, PMI, ¿qué es esto? A veces yo en el sector me hablan que el PMI, que la AM, que la AT, y yo digo, Dios mío, ¿dónde he entrado? Acá este sector hablan puras siglas, ¿qué es esto? Que, no sé, también me dicen que el MPF, y yo, Dios mío, ¿qué estamos hablando? Entonces, esto es un poco de la terminología que trae la ley del Invierte-P, ¿no? PMI, que es el Programa Multianual de Inversiones. Si tú no estás como proyecto acá, simplemente no puedes viabilizar el proyecto, no lo puedes sacar adelante. Y para estar acá, tienes que obedecer a criterios de priorización. Y para haber hecho ese filtro es porque ya viste cuál es tu brecha y cuáles son tus indicadores. Entonces, esto es un documento que contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos de un sector, ¿no? Un gobierno local, un gobierno regional, que incluye en un horizonte mínimo de 3 años la cartera de inversiones, identificada para alcanzar las metas de producto e indicadores de resultado asociados a la inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas. Y bueno, como las proyecciones del marco macroeconómico multianual vigente, ¿no? Brecha, y ahí está lo que les decía. Otro concepto importante que ya creo que lo he dicho bastante en lo que vengo exponiendo es el tema de brecha. ¿Qué es la brecha? Es la diferencia entre la oferta disponible, ¿ves? El concepto está medio como que, Dios mío, ¿qué es esto? Optimizada de infraestructura o acceso a servicios públicos y la demanda a una fecha y ámbito geográfico determinado puede ser expresada en términos de cantidad y o calidad. Madre de Dios, ¿qué me estás hablando acá? Entonces es más fácil entenderlo como que tú qué quieres y ahorita qué es lo que tienes, ¿no? Y finalmente es diferencia entre oferta y demanda, si lo quieren más fácil, pero de hecho en la norma está un poco más, es un poquito más complicado, ¿no? Entonces justamente la brecha va a obedecer estos criterios: oferta, demanda, ámbito geográfico, porque evidentemente la brecha que tiene pues
Puno no va a ser la misma brecha que tiene Moquegua, ¿no? O sea, imposible. Entonces, ámbito geográfico. Porque ¿qué es lo que también hemos visto bastante con el doctor Benavides, ¿no? Y que, de hecho, aún no lo puedo comentar porque es un proyecto que está, gracias a Dios, encaminándose. Pero en el OCE, ¿qué es lo que pasa? Por suerte sacaron las bases estandarizadas, pero a pesar de eso, ¿qué hacen los logísticos cuando sacan las bases? ¿Qué hacen? Copian y pegan, y ni siquiera copian y pegan de acuerdo a la materia, copian y pegan como si fuera pues Acuña, ¿no? Y copian y pegan y lo hacen mal. Entonces, de hecho, hay que contextualizar el tema de la brecha, ¿no? Departamento, provincia, distrito, etc. Temporalidad. También es importante porque evidentemente asumimos que cada 5 años, cada 3 años, si Dios quiere cada año, mejoramos como país, mejoramos como sector o como localidad, y no va a ser lo mismo la brecha de hoy que la brecha de acá al 2021, ¿no? Entonces también tiene que estar esto como que contextualizado. Y los indicadores. Los indicadores es todo un tema y lo define cada sector. Cada sector define cuál va a ser su indicador. Por ejemplo, les doy un ejemplo para hacerla un poquito más amigable y digerible. El tema, por ejemplo, de indicador podría ser ¿cuántos alumnos no estudian en secundaria? Siempre es en negativo. ¿Cuántas personas no pueden acceder al servicio de, no sé, posta médica? Entonces, tu indicador es, a ver, 100 personas de, no sé, pues de 100. ¡Ah, su madre! Tu brecha está pero terrible, ¿no? Porque si de 100 que tienes en tu localidad no pueden acceder 100... Dios mío, esa situación está grave. Más o menos en el país estaríamos, no en ese punto, pero estaríamos así. Entonces, yo no los quiero desalentar, pero lo que sí hay que hacer es, aunque sea, leer la norma. Aunque sea leerla. Y si no la entiendes, hay directivas en el MEF que te permiten hacerlo un poco más amigable. Y por último, si tampoco entienden, vengan al curso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es hacerla amigable. Yo en mi día a día, y el doctor Benavides también, lo que hacemos es contextualizarlos, darles casuística, acercarlos a esta norma. Las propias autoridades le tienen miedo a esta norma, piensan que es el cuco, habla cosas técnicas. Es cierto, es una norma muy técnica. Yo que soy abogada, pero gracias a Dios hace como 8 años veo temas de infraestructura. Todos los días me enfrento a proyectos, Dios mío santo, que complicadísimos, que me retan como profesional, pero lo que me gusta también de esta especialidad de infraestructuras, que es en la que yo me he especializado, es que yo no solamente estoy hablando todo el tiempo con abogados, hablo con ingenieros civiles, sanitarios, eléctricos, ingenieros en estructuras, mecatrónicos, arquitectos, economistas, y todos aportamos, ¿no? Ya sea en el sector público o en el sector privado, para finalmente viabilizar un proyecto. Entonces, de hecho, acá en el ICJ están sacando este diplomado que me parece buenísimo. En la Católica, todavía, lamentablemente, en pregrado no enseñan contrataciones con el Estado. Peor aún, enseñarán el tema del Invierte-P. Por ahí están habiendo algunos cursitos cortos, pero el ICJ... enhorabuena que lo ha sacado, así que vamos para adelante con el curso y finalmente decirles no le tengan miedo al Invierte-P. Como les decía, cómo hacer que finalmente mejoremos como país, hagan suya esta norma, ¿no? Y sigamos, estándares de calidad, características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos, ¿no? Nivel de servicio, condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos y son establecidos como el sector competente, igual que los indicadores. La meta, el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada. Finalmente es lo que tú quieres ser como sector, lo que tú quieres ser como municipalidad, o sea, no que tú quieres ser la mejor municipalidad del país, sino finalmente lo que quieres llegar a tu población, ¿no? Quieres que tengan mejores accesos a los servicios públicos, que tengan, no sé, la infraestructura ABC en determinado sector. Sigamos, el indicador
que eso también es súper importante, es una medida cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos a través de su comparación con periodos anteriores o con metas, compromisos. Dichos indicadores seguirán las pautas establecidas en los indicadores de desempeño en el marco de presupuesto por resultados. ¿Entendieron? Me imagino que no, porque de hecho es bastante difícil quizás de comprender, pero con el ejemplo que les di, espero que lo hayan hecho un poco más suyo este tema de qué es el indicador, y acá justamente hay un ejemplo, ¿no? El 6% de los locales educativos con educación inicial que contienen capacidad instalada inadecuada. Eso es para ver, este indicador de acá es para ver cuando tienes infraestructura que necesitas cambiarla, ¿no? Ahí está. Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto a la demanda potencial. Entonces, de hecho, el indicador finalmente, yo les dije un número, pero finalmente se pasa a un porcentaje, ¿no? Se pasa un porcentaje y ahí se obtiene el indicador, lo cual es así súper trascendental que lo tenga claro cada sector, cada gobierno subnacional, porque te va a dar finalmente, qué brecha tienes, ¿no? Como sector. Sigamos. Inversiones. Justo la comidilla del Invierte P, ¿no? La inversión. Lo que yo quiero viabilizar con este determinado presupuesto, porque quiero cerrar mi brecha, porque mi indicador me ha dicho esto, yo quiero hacer este proyecto de inversión pública. Entonces, la inversión que dice, comprende los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Proyectos de inversión es un paquete. Es un paquete para que así lo entiendan. Y este tema de inversiones de optimización, ampliación, etc., que se llaman los IOR, es otro paquete. Por ejemplo, a través de IOR se hacen los cercos perimétricos de una infraestructura. No implica todo un proyecto de inversión pública, es otro concepto, pero también la ley te dice que lo tienes que poner en tu PMI. Tiene que estar en el PMI. Ya en otra oportunidad veremos por qué, ¿no? Bueno, acá está, proyecto de inversión, intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación del capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como compromiso crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios que el Estado tenga responsabilidad a brindar o garantizar. Quiero detenerme acá en recursos públicos y finalmente hacer hincapié en lo que ya hemos dicho en estas 3 horas, que en verdad creo que se han hecho cortas, que es, ¿por qué nos importa tanto que hayan filtros en la calidad? No solamente es porque finalmente va a atender el servicio público, va a satisfacer determinada necesidad, sino porque son recursos públicos y no nos parece nada justo, por decir lo último, que nuestro dinero esté siendo utilizado de mala forma, ¿no? Que justamente no se satisfaga mi necesidad más prioritaria, que es tener acceso a servicios de saneamiento, tener acceso a una educación o tener acceso a servicios de salud. Y bueno, proyecto de inversión estándar, creo que esto ya lo podemos ver después. Esto también es súper importante, esto quería llegar a la viabilidad, que es la condición que alcanza un proyecto de inversión cuando demuestra los siguientes 3 atributos. Esto también ya para cerrar este pequeño curso o pequeño taller, si lo queremos decir así, es que se encuentre, ¿qué tiene que cumplir un proyecto de inversión pública? A ver, de lo que te establece la ley del Invierte P. Que se encuentre alineado al cierre de brechas de infraestructura o servicios públicos. Check, ¿no? Su contribución al bienestar de la población, a beneficiarle en particular y al resto de la sociedad general. Y finalmente, que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
Es todo lo que más o menos les hemos dicho con el doctor Benavides, ¿no? Oye, tú vas a sacar un proyecto de inversión pública y es alineado al cierre de brechas. Evidentemente, como ya lo vimos, este parque temático y todos los monumentos que se hacen a no sé quién, quizás, o lo más probable, es que no hayan tenido este filtro a través del InviérteP, y por eso es que esperemos nosotros que pronto ya veamos menos de estas obras tan ridículas, ¿no? Perdón. Y que ya hayan más obras que satisfagan las necesidades de cualquier población, ¿no? Y creo que... y finalmente ya para cerrar, así, ya, el pequeño taller que hemos dado hoy día, es decirles que antes, ahí está, ya para que cerremos la idea, el ciclo del proyecto en el SNIP. El SNIP era la regulación anterior, recordemos, que tuvo 16 años de vigencia. ¿Qué tenía? Preinversión. Se veía pues un perfil, la factibilidad, si era viable o no, quizás si lo quieren llamar, si hay arquitectos ahí que me están escuchando, el anteproyecto, ¿no? Los estudios definitivos del expediente técnico, ¿no? Ya el anteproyecto lo viabilizo, ya lo ejecuto en un expediente técnico, y finalmente la posinversión, operación y mantenimiento, y fin. Fin. Se acabó. En cambio, ¿no lo ven mucho más dinámico? Programas, formulas lo que tú tienes en mente, que está en tu PMI, que has visto brechas, has visto indicador, formulas cómo lo vas a ejecutar. Ejecutas, haces el expediente y finalmente funcionamiento con la ley de contrataciones. Ya está. Ese es el ciclo de inversión que reemplaza el ciclo del proyecto. El ciclo de inversión lo que hace es que todos los actores estén concatenizados con el objetivo que es mejorar como país, cerrar brechas. Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Y espero que se matriculen pronto en el curso, que sería súper interesante que haya más acogida. Gracias.